Hola, soy David Mendívil y en este momento les vamos a dar la investigación que mi equipo hizo junto con algunos conceptos claves de probabilidad y estadística. El tema es medios de transporte utilizados por los alumnos del CETIS 128. Como pueden ver en el título, nuestro universo son los alumnos que cursan el bachillerato del Instituto del CETIS 128. La probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que pase un suceso determinado y estudia sus consecuencias lógicas. La estadística da métodos y técnicas que permiten entender y analizar los datos de un modelo. Universo. Es todo conjunto de personas u objetos de ciertas características definidas de una población cualquiera. Se llama muestra toda porción de elementos sacada de ella. La muestra siempre es una parte de la población. Si se tiene varias poblaciones, entonces se tendrán varias muestras. La muestra debe poseer toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla. Esto solo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de datos. Una variable es un símbolo que representa un elemento no especificado de un conjunto dado. Una variable es un elemento de una fórmula, preposición o algoritmo que puede adquirir o ser sustituido por un valor cualquiera, siempre dentro de su mismo universo. Y un elemento es la unidad singular de una muestra de la población. Tomando una pregunta como ejemplo para explicar los demás conceptos, tomaremos una al azar. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa a CETIS 128? Esta pregunta se la realizamos a nuestro universo, que sería el CETIS 128. Nuestra población fueron los estudiantes de dicho plantel, de quienes obtuvimos 100 muestras, las cuales los resultados los presentaremos a continuación. Los resultados de nuestra investigación fueron ordenados en 4 métodos: el método ordinario, el método ascendente, el método descendente y el tallo hoja. Método ordinario. El método que se muestra ahora mismo es el método ordinario. Este método se caracteriza por su ordenamiento básico. El primer valor es nuestra primera muestra, el siguiente es la segunda y así sucesivamente. En el método ordinario los datos se ordenan a como se van obteniendo, significando que los datos son cronológicamente correctos con las muestras. Método ascendente. El método ascendente ordena los datos de menor a mayor, tomando en cuenta su valor numérico. Este método es utilizado en la ordenación de datos. Usando nuestros datos obtenidos de nuestra investigación, los ordenamos de menor a mayor, que en el caso fue de 15 minutos hasta 60 minutos. Método descendente. El método descendente es lo contrario al ascendente, ya que este los ordena los datos de mayor a menor, basándose en su valor numérico. Este y el método ascendente van muy de la mano, por lo que cuando se menciona uno, normalmente se utiliza el otro. Tallo hoja. Permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja, del bloque de cifras restantes, que formará el tallo. Como lo vemos en la tabla mostrada, el tallo hoja se puede usar para mostrar la frecuencia de cada dato, así como también cuál es el más popular o más usado. En esta investigación usamos como recursos 3 tipos de gráficas, que serían la gráfica de pastel, la gráfica de columnas y la gráfica de barras. Estas no son todas las gráficas existentes, pero son populares para representar los datos de nuestra investigación de una manera fácil de entender. El intervalo de clase es cada uno de los grupos que formamos de los valores en la variable. Para obtener la amplitud de cada intervalo, tenemos que dividir el recorrido de la variable por el número de clases que queramos formar. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. Se calcula restando el dato menor al dato mayor. Este dato permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto.
El rango posee las siguientes propiedades. Es fácil de calcular y sus unidades son las mismas que las de la variable. No utiliza todas las observaciones, solo dos de ellas. Se puede ver muy afectada por alguna observación extrema. Y el rango aumenta con el número de observaciones o bien se queda igual, nunca disminuye. Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. En una distribución de frecuencias agrupadas, el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo, se cuenta en el siguiente intervalo. Frecuencia. Es un agrupamiento de datos en clases que muestra el número o porcentaje de observaciones de cada una de ellas. Se determina tabulando la frecuencia de clase. Es útil para presentar una gran cantidad de datos para poder efectuar comentarios acerca de los datos relevantes. Un diagrama de árbol es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En el cálculo de la probabilidad se requiere conocer el número de elementos que forman parte del espacio muestral. Estos se pueden determinar con la construcción del diagrama de árbol. La media es la medida más usada para encontrar el promedio. Encontrarla es simple, solo suma todos los números en los datos y divídelos por la cantidad de números. Aquí, como se muestra en la tabla, están las respuestas de la pregunta número 6 en nuestra encuesta. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa a SETI 128? Después, sumamos todos los factores que se encuentran en la tabla y los dividimos entre el número de factores que en este caso vendrían siendo 100. La media es igual a 405 más 1890 más 60 sobre 100, que nos daría como resultado 2896. Y con esto decimos que nuestra media sería 2896. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. Sin embargo, los datos deben estar ordenados numéricamente, de mayor a menor o de menor a mayor, antes de encontrar este promedio. Si el número del medio está entre dos números, entonces encuentra la media entre esos dos, súmalos y divídelos entre 2. Aquí, como se muestra en la tabla, están ordenadas las respuestas de menor a mayor de la pregunta número 6 en nuestra encuesta. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa a SETI 128? Después de eso buscamos cuál o cuáles son los valores centrales de nuestra tabla. En este caso son 2, así que sumamos ambos y los dividimos entre 2. Y de esta manera determinamos que nuestra mediana vendría siendo 30 minutos. La moda es probablemente la forma menos común de encontrar el promedio y en la mayoría de los casos es la menos útil. Para encontrar la moda solo encuentra el número que más se repite. Puede haber más de una moda o ninguna. Utilizando el método tallo-hoja es evidente notar cuál es la moda. Basado en nuestros resultados en la encuesta, nuestra moda fue 30 minutos. Un percentil es una de las llamadas medidas de posición no central que se puede escribir como una forma de comparación de resultados. El percentil es un número de 0 a 100 que está muy relacionado con el porcentaje, pero que no es el porcentaje en sí. Para un conjunto de datos, el percentil para un valor dado indica el porcentaje de datos que son igual o menores que dicho valor. En otras palabras, nos dice dónde se posiciona una muestra respecto al total. Para calcular los percentiles de un conjunto de datos, primero se han de ordenar los datos en orden ascendente. Una vez ordenados, un determinado percentil puede encontrarse restando 0.5 a la posición del dato en la secuencia, dividiendo por el número total de datos y multiplicando luego por 100. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25, 50 y 75% de los datos. Q1 equivale a 1/4 y Q3 equivale a 3/4. Q2 coincide con la mediana. El cálculo de los cuartiles se hace con el mismo procedimiento que el cálculo de la mediana, pues hay únicamente una diferencia cuantitativa entre ambas medidas. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes del 10% al 90% de los datos. D5
coincide con la mediana. D1 es igual al 10% de los valores de la serie por debajo de él. Por ejemplo, D8 deja el 80% de los datos investigados. Para calcularlos, utilizar las fórmulas que usas al calcular la mediana. Gracias a esta investigación, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la probabilidad y estadística, y que ésta se encuentra en la mayoría de cosas que hacemos, y el aprender a ordenar los datos de varias maneras, saber calcular los datos para obtener mejores resultados, formas de encontrar los promedios y demás. Gracias por su atención y a el maestro Arroyo por inspirarnos a investigar estos temas y adentrarnos en la probabilidad y la estadística. Con esto los dejamos y esperamos que los temas a tratar hayan quedado claros para su comprensión.